el Banco Central estaría acelerando el ritmo de devaluación diario. Vamos a hablar con un experto en la materia, Fernando Marul. Fernando es economista y titular de la consultora FMIA. Fernando, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, queriendo preguntarle si usted cree que esto se está produciendo de esta manera y si es un marco de tendencia diferente. Sí, esto es así. El Banco Central, el gobierno, durante todo este año, una estrategia que había utilizado era trazar el tipo de cambio. Básicamente, el dólar oficial no suba tanto. Es más o menos a un ritmo del 1% mensual, cuando la inflación es 3. ¿Eso qué significa? Básicamente es como para ayudar a bajar la inflación, que no le resulta, no le sirvió porque la inflación no bajó. Entonces, pasadas las elecciones, esa estrategia la empezó a cambiar, ¿sí? Entonces, básicamente empezó a acelerar un poco el tipo de cambio para que no se le atase contra la inflación y eso no tenga impacto en el nivel de reservas. O sea, porque ahora el agro, las exportaciones se tienen que liquidar, ¿sí? Las importaciones se tienen que contener un poquito, ¿sí? Porque no hay reservas. Entonces hay que pasar el verano. Y esto es parte de esa estrategia. Bueno, Fernando, en parte lo había adelantado Miguel Pelle la semana pasada ante la conferencia industrial de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Pero bueno, después lo terminó desmintiendo Cerruti en esta ida y vuelta que hay permanentemente en distintas salas del gobierno, ¿no? Sí, es un hecho. Esto va a ser así porque no era sostenible mantener un ritmo de devaluación del dólar oficial del 1% mensual cuando la inflación era 3. ¿Por qué? Porque esa dinámica termina mal, siempre termina mal. ¿En qué termina? En una devaluación del dólar oficial tarde o temprano, que eso es lo que quiere evitar el gobierno, ¿sí? Entonces, entonces empiezan como a descongelar, ¿viste? Como que después de las elecciones iban a empezar a descongelar precios. Bueno, este es uno de los precios que están empezando a descongelar. Descongelar, en vez de que suba el 1, van a apuntar a que suba, al menos por ahora, viene subiendo al 2% mensual, ¿sí? La expectativa del mercado es que durante el verano empiece a parecerse más al 3% mensual, ¿sí? Como para empezar a descongelar y empezar a equilibrar un poquito que se deje de atrasar el tipo de cambio oficial. Bueno, llamémoslo de congelamiento. Algunos otros prefieren usar la palabra sinceramiento. La verdad es que no sé cuál es la diferencia. ¿Está en línea esto con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional? Sí, esto está en línea con es parte te diría, de lo que se está discutiendo. O sea, porque el fondo, para no entrar muy en temas técnicos, el fondo no quiere un punto que hace que haría que necesita, o que al menos que está haciendo un punto, es que no quiere la brecha cambiaria en Argentina, ¿sí? Que haya un dólar oficial de 100 pesos y todo el resto de los dólares valgan 200, ¿sí? Entonces básicamente le está diciendo, de alguna manera lo tenés que resolver a esto. ¿Bien? Bueno, unos dicen, bueno, el Fondo Monetario posiblemente te está pidiendo que devalúes, que el dólar en vez de valer 100 valga 130, ¿sí? Lo dice de otra manera, diciendo, bueno, vos tenés que comprar reservas. Pero una prueba es que básicamente, al menos por ahora, el Banco Central dejó de atrasar el tipo de cambio. Esa es la noticia. Comprar reservas, ¿cómo se podría comprar reservas cuando la entidad del Banco Central ya le dedicó más de 3.000 millones de dólares al año para que no se dispare la cotización, pero le fue absolutamente inútil y por momentos parece estar rascando el fondo de la olla? Bueno, es parte de lo que uno viene, al menos nosotros acá en la consultora venimos comentando, de que para pasar el verano sin un salto cambiario, ¿sí? Tenés que al menos cumplir tres condiciones: que el trigo venga bien, ¿sí? Que el Banco Central compre reservas, donde el cepo va a ser una variable, no hay que descartar nuevos cepos cambiarios, ¿sí? Y un acuerdo con el Fondo Monetario. Con esas tres condiciones
uno podría esperar de que el verano esté no tan caliente para el dólar. Si una de esas tres condiciones no se cumple, es como que el dólar se va a recalentar nuevamente. Recién estabas preguntando si llovía en los próximos días. Sí. Es una variable que vas a tener que empezar a preguntar todos los días, sobre todo si va a llover durante el verano, sobre todo si va a llover en lo que resta de diciembre y lo que resta y en enero, porque tiene que llover, porque si no llueve, la soja se va a complicar, el trigo ya está terminando, pero la soja se va a complicar, y el año que viene, y si hay una sequía durante el verano, se van a complicar los dólares el año que viene. Solo faltó decir rezar 15 Padre Nuestros. Sí. No, bueno, pero siempre en diciembre y en enero, Argentina, lamentablemente, porque no tiene reservas, necesita dólares, ¿sí? Y no hace nada para cambiar esa dinámica, ¿sí? Fíjate que atrás el tipo de cambio, y todos los dólares se les están yendo por los costados, como decías vos recién. Entonces, básicamente, todos los veranos tienen que rezar para que llueva, ¿sí? O sea, eso ahí es una prueba de lo prehistórica que es Argentina a veces en el manejo económico, porque tiene que rezar como hace tantos años, tiene que rezar para que llueva, porque si no se le complican las reservas del país, las reservas internacionales. Esta mañana estábamos viendo diarios chilenos en donde están llamando a la emergencia a la gran mayoría de todos los departamentos que componen Chile porque tiene una sequía estructural descomunal, y están teniendo que tomar medidas urgentes. Me parece que la región va a estar complicada esta temporada por eso, así que no sería muy favorable el panorama de la Argentina. No solamente, te agrego, no solamente el agro, el trigo, el maíz, la soja, sino también el ganado, porque el ganado sin agua se muere, y entonces vas a ver precios. Uno después va a decir, ¿por qué sube el precio de la carne? ¿Sí? Te digo, por las condiciones climáticas también afectan el precio de la carne. Sí, y en un país como este que tiene la infraestructura arruinada, si llueve mucho también porque los caminos son de tierra, se convierten también en barro, es más difícil la salida. La verdad es que estamos en Orsay por todos lados. Leí un artículo en Infobae en donde usted enfatizaba la importancia del equilibrio entre dólar y tasa. Si no se aumentan las tasas en pesos, te puede pasar lo de Juan Carlos Fábrega en 2014. Cuéntanos un poquito de eso. Eso es así. En este cambio de estrategia del Banco Central, el Banco Central le gustaría acelerar el tipo de cambio. Digo, que el dólar oficial suba mucho más para ser más competitivo a las exportaciones o contener un poco las importaciones. Básicamente, le gustaría que suba el 5% mensual. Sí, pero eso no se puede. ¿Por qué? Porque las tasas de interés de Argentina quedaron también congeladas en 2,8% mensual. Entonces, si el Banco Central devalúa mucho al 5% mensual, básicamente a los exportadores no le conviene vender sus dólares oficiales. ¿Por qué? Porque prefiere quedarse en dólar oficial porque sube al 5% mensual en pesos. ¿Me explico? Entonces, básicamente toma pesos del mercado de crédito argentino a un nivel más bajo de lo que está subiendo el tipo de cambio. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, eso es lo que hizo Fábrega, se equivocó, estaba devaluando en enero de 2014, estaba devaluando al 6% mensual, le dejaron de liquidar el trigo. Digo, es lo natural, no hay ni buenos ni malos acá, es una mala implementación de esta estrategia. Entonces tuvo que terminó devaluando. ¿Por qué? Porque se le secó el mercado. Eso es lo que no tiene que hacer. Entonces, o devalúa hasta el nivel de la tasa de interés, o si quiere devaluar más de la tasa de interés, ponerle en vez del 3 al 5, tiene que subir la tasa de interés para que la emparde, o para que la empate. Fernando, hace un ratito yo estaba hablando con legisladores y se viene el debate del presupuesto del que me parece en muchos casos se convierte en papel mojado, ya solamente hablando de lo que va a ser el nivel de inflación contemplado por el gobierno, pero también en tiempos de intento de conversaciones o acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en un parlamento que va a estar completamente dividido. Primero, ¿cómo ve usted la posibilidad de desarrollo de esos tratamientos en esa clase de parlamento y cómo puede afectar en el mercado? Mira, hay un punto que
es positivo, para decirlo de alguna manera, de este entendimiento técnico con de Argentina con el Fondo Monetario, es sincerar el presupuesto, ¿sí? Porque el presupuesto, Guzmán fue va a presentar el presupuesto con una inflación del 33%, cuando todos los economistas estamos en un piso del 50%. Básicamente es, no hay argumento, entonces ya desde la base está mal el presupuesto. ¿Ok? Entonces, porque asume supuestos que no son creíbles, ¿sí? Entonces, básicamente porque asume una devaluación del dólar oficial que no va a ser, está asumiendo una suba de tarifa que es poco creíble, ¿sí? Una suba de tarifa dentro del cálculo de inflación. Y, bueno, básicamente el punto es que tiene que ir a decir cuáles son las señales que va a hacer, que va a acordar que acordó con el Fondo Monetario para llegar a un entendimiento, este famoso plan plurianual. Pero sobre todo, ¿cómo lo va a conseguir? Porque si hay algo que uno viene aprendiendo de estos 2 años de Guzmán, del ministro de Economía, es que tiene un nivel de salario bastante alto, después más o menos se acomoda las cosas, o porque le estudió la soja, o porque el Fondo Monetario le regaló plata. Después se cumplen las cosas, o similares a las que más o menos planteó, pero por otros motivos. ¿Me explico? Sí, claro. Fernando, gracias por el tiempo.